Cuando los filósofos de la antigüedad intentaban explicar el origen de la felicidad de los pueblos, no encontraron una fuente más adecuada que la del comercio que realizaban los fenicios y los griegos. Porque era a través de los actos comerciales como las civilizaciones fueron creciendo y creando mayor estado de bienestar para la gente. Particularmente los fenicios y los griegos fueron agresivos al no conformarse con comerciar sus productos en sus territorios propios, lanzándose al mar, a los ríos para extender sus operaciones comerciales hacia otras regiones, en una pequeña globalización que los inmortalizó hasta ser considerados como los comerciantes más activos de aquella era. Ningún país puede crecer si no es a través del comercio, y los gobiernos que, por su ideología, renuncian a aprovechar los actos de comercio, cerrando las motivaciones que deben tener los comerciantes, se condenan ellos y sus respectivos pueblos a vivir en la pobreza. Pero el comercio entre países debe estar sujeto a las regulaciones naturales, de manera que cada país defienda sus propios intereses, para mantener las condiciones competitivas enmarcadas en el respeto y el derecho que les asiste a los comerciantes, alrededor de los cuales hay una gran cantidad de sujetos dependientes a través de la fuente de empleo. La globalización, que ha sido un fenómeno producto del intercambio comercial global, ha llegado a ser un detonante desestabilizador en países como el nuestro, donde no hay capacidad para resistir el ingreso avasallador de empresas que son verdaderos monstruos, que producen en serie, con una capacidad de volumen que arrasa a las pequeñas empresas, que al verse superadas por no tener capacidad competitiva, han debido cerrar operaciones. Con la globalización cerraron miles de pequeñas panaderías hondureñas, cuando aquí ingresó la multinacional panificadora Bimbo de México, habiendo quedado tantas familias fuera del negocio y con ellas miles de plazas de trabajo que se perdieron. Esto solo para poner un ejemplo, porque hay otros casos que al contabilizarlos dan una impresionante contribución negativa al desempleo. Ahora estamos estrenando la Unión Aduanera con Guatemala, en la que hay que observar con cuidado, sumo cuidado, el tamaño de la economía guatemalteca, que es 3 o 4 veces más grande que la economía hondureña. Si el gobierno no pone el cuidado necesario para regular la equiparación del tamaño de nuestras empresas con las guatemaltecas, lo que podría suceder es que, lejos de favorecernos, la Unión Aduanera con Guatemala se convertirá en una especie de asadón, en que aquí vendrán los productos guatemaltecos a inundar las ciudades hondureñas y terminemos siendo convertidos en un mercado consumidor de los productos de las empresas de aquel país. La diferencia de tamaño determinará que las empresas de Guatemala vengan a terminar de fundir a muchas empresas de nuestro país, agravando el exasperante desempleo que actualmente es la preocupación que más agobia a los hondureños. Si nuestras autoridades no sopesan el daño que la apertura de la aduana con Guatemala puede contraer a infinidad de empresas nacionales, vamos a terminar lamentándolo. Igual que cuando nos abrimos a la globalización, que la falta de análisis y precaución nos llevó a ser resumidero de una inmensidad de productos que hoy colman los anaqueles de los establecimientos comerciales, en los cuales cada vez es más notoria la ausencia de los productos hondureños que poco a poco fueron desapareciendo por falta de capacidad competitiva, que no vamos a ponderar de ninguna forma, porque lo lamentable al final de cuentas fue la pérdida de miles de puestos de trabajo cada vez que fueron cerrando las pequeñas y medianas empresas al resultar superadas por las grandes transnacionales que nos llegaron con la globalización. Y si de remate por abrirnos aún más a través de la Unión Aduanera con Guatemala, terminamos de ponernos la soga al cuello mientras las empresas de aquel país vienen a Honduras a dominar nuestro mercado, la quiebra de más empresas hondureñas agravará la situación del desempleo, que según las últimas encuestas es el factor que más desespera a nuestra población. Entonces lo que procede es una regulación que permita a nuestros comerciantes equipararse en términos competitivos con el comercio de Guatemala, para lo cual son inevitables algunas restricciones que eviten que los guatemaltecos terminen apoderándose de nuestro mercado y los hondureños pasemos a ser consumidores de los productos guatemaltecos.
Si antiguamente el comercio era la fuente de la felicidad de los pueblos, como pensaban los fenicios y los griegos, en pleno siglo XXI, las autoridades hondureñas no pueden, no deben descuidar la sobrevivencia de nuestro comercio. Es un deber del comercio, del gobierno, proteger a nuestras empresas dentro del marco competitivo, porque no hacerlo en el caso de la Unión Aduanera con Guatemala. En lugar de concretar un marco comercial rentable, se estaría hablando en el argot popular hacia una quiebrancina de empresas hondureñas, detonando aún más los niveles del desempleo. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 29 de julio del 2016. Buenas noches.